Hola, hoy vamos a estudiar las propiedades de la potenciación de números racionales, que está dentro del estudio de lo que son los exponentes. Exponente, potenciación es lo mismo. Tenemos la primera propiedad que dice producto de potencias con bases iguales. Y aquí tenemos, ¿no? A elevado a la m por a elevado a la n. Notamos que tenemos la misma base, es decir, a y a son la misma base, pero tenemos dos exponentes, m y n. Dice la regla que se conserva la base, es decir, ponemos a, la base común, que es la misma, y sumamos los exponentes como vemos aquí, m más n. ¿Listo? Bien. Tenemos un ejemplo de este ejercicio, de esta propiedad. Y tenemos, como estamos estudiando los números racionales, aquí tenemos una fracción, menos 7 sobre 5, elevado a la menos 4. Y luego tenemos la misma fracción en otro paréntesis, menos 7 sobre 5, elevado a la menos 2. Entonces aquí notamos que hay un producto de bases iguales. ¿Cuáles son las bases iguales? El menos 7 sobre 5 y el menos 7 sobre 5. Bien, dice que tenemos que sumar los exponentes. Entonces aquí vemos que ya nos han expresado, colocamos la misma base, ¿verdad? Menos 7 sobre 5, y aquí ponemos en esta parte de aquí, ¿sí? En esta parte de aquí, tenemos la expresión. Tenemos que sumar el menos 4 más el menos 2. Entonces, como el menos 2, el 2 es un número negativo, lo vamos a hacer aquí aparte, ¿verdad? Aquí en esta parte de aquí. Y tenemos que el 4 negativo se suma más el 2 negativo. Como el 2 es negativo, lo ponemos entre paréntesis. Luego tenemos que eliminar ese paréntesis, porque aquí hay un producto de dos signos, uno positivo y uno negativo. Entonces tenemos más por menos y nos da menos. Recordemos la ley de los signos, más por menos, menos. O positivo por negativo, negativo. Entonces tenemos ahora, nos quedaría así, menos 4, menos 2. ¿Sí? Y esto es una adición de números negativos. El menos 4 con el menos 2. Como tienen el mismo signo, se van a sumar. Se coloca el signo en común y se suman los números. 4 más 2 es 6. Entonces me da menos 6, que es lo que nos da aquí. Por lo tanto, la respuesta es menos 7 quintos, es decir, esta base elevado a la menos 6. ¿Sí? Bien, listo. Ya tenemos esa parte ahí. Vamos a continuar con la siguiente propiedad. La siguiente propiedad nos dice... La siguiente propiedad dice potencia del cociente de bases iguales. ¿Sí? Del cociente. El cociente significa una división. Como vemos aquí, tenemos a, que es la base, elevado al exponente m, dividido, cociente, para la misma base que es a, pero elevado a otro exponente, un exponente n cualquiera. Entonces, cuando tenemos eso, ¿sí? Restamos los exponentes, es decir, colocamos la misma base, como vemos aquí, y restamos m menos n. Es decir, este exponente menos el de acá. Sí, listo. Entonces ya tenemos aquí el ejercicio, ¿no? El ejercicio dice, el ejemplo, aquí dice, ¿sí? Aquí dice 2/3 elevado a la 7, dividido para 2/3 elevado a la menos 3. Entonces, ¿qué estamos observando aquí? Dos bases idénticas, divididas, pero que tienen exponentes. Entonces, esos exponentes se tienen que restar. En otras palabras, tengo que restar, ¿sí? Tengo que restar el 7 menos 3. El 7 menos 3. Aquí ya lo han expresado, ¿verdad? Aquí lo podemos ver. ¿Sí? Aquí lo podemos ver. Tenemos el 7. Colocamos la misma base, ¿verdad? 2 sobre 3. Y el 7 lo restamos. Y entre paréntesis ponemos el menos 3. ¿Sí? Porque es un número negativo. ¿Sí? El menos 3. Entonces ahí, una vez eliminados los paréntesis aquí, menos por menos, aquí la ley de los signos también la aplicamos, menos por menos me da más positivo, como tenemos aquí. Entonces,
7 más 3 nos quedaría así, es igual a 10. 7 más 3 es igual a 10, por lo tanto, aquí, ¿sí?, nos queda 2 sobre 3 elevado a la 10, ¿sí? Obviamente ese 2 sobre 3 lo ponemos en un paréntesis. Listo, ya tenemos esa manera de ahí. Bien, la siguiente propiedad es la potencia de una potencia, es decir, exponente de exponente. Va a haber un exponente y va a estar elevado a otro exponente. Y aquí tenemos, ¿verdad?, el ejemplo. Tenemos la base A, que está con su exponente respectivo, m, y todo eso entre paréntesis elevado a otro exponente, n. ¿Qué se hace con esos exponentes? Se multiplican entre sí, es decir, m por n. Se coloca la misma base, que en este caso sería A, y se multiplican los exponentes. ¿Listo? Bien. Entonces, el ejemplo aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo. Tenemos menos 4 sobre 3 elevado a la 4, ¿sí? Y otro paréntesis externo que eleva a la menos 5. Entonces hay potencia de potencia, exponente de exponente. Entonces, ¿qué hacemos con las potencias? Las multiplicamos. Y aquí tenemos que debemos multiplicar 4 por menos 5. Como el 5 es negativo, lo ponemos entre paréntesis. 4 por menos 5, el 4 es positivo, ¿verdad? Aunque no se coloque el signo, sabemos que el 4 es positivo, y el positivo lo multiplicamos con el signo negativo del paréntesis, más por menos me da menos. Por eso aquí queda menos 20. Y esa es la respuesta, ¿no? La base, menos 4 sobre 3, ¿sí?, elevado al exponente menos 20. Listo. La siguiente propiedad es potencia de un producto. Potencia de un producto. Todas estas propiedades tenemos que saberlas manejar para poder resolver los ejercicios que nos van a poner en los talleres, en las clases que nos dan nuestros tutores, nuestros maestros, y poder resolverlo. Entonces aquí tenemos potencia de un producto. Aquí tenemos un producto dentro del paréntesis que es A por B, cierro el paréntesis y aquí hay un exponente de la n. ¿Qué significa esto? Que ese exponente n va a afectar a todo lo que está dentro del paréntesis, tanto en este caso, tanto a la A como a la B. Entonces A elevado a la n quedaría así, A elevado a la n, y B también elevado a la n. ¿Sí? Ambos elevados a la n. ¿Por qué? Porque recordemos que esto está en un paréntesis. Hay un producto aquí que está en un paréntesis, ¿verdad? Este producto que está en un paréntesis, A por B, y todo está elevado a un exponente n. Por lo tanto, ese exponente n va a afectar a los dos términos que están adentro, o todos los términos que estén adentro, en este caso A y B. Por eso queda A elevado a la n, B elevado a la n. Ejemplo, aquí tenemos la fracción 5 sobre 2, 5 medios, por un producto de 1 sobre 3, o un tercio, que es lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Eso está elevado a un exponente menos 2, ¿sí? Por lo tanto, ese exponente menos 2 va a incluirse tanto en el 5 medios como en el 1 tercio. Por eso que aquí tenemos 5 medios elevado a la menos 2, ¿verdad? Y multiplicado por 1 tercio elevado también al mismo exponente, que es menos 2. ¿Listo? Al menos 2. Ok. Ahora, aquí tenemos, aquí vamos a avanzar un poquito más, aunque eso hasta ahí ya hemos resuelto, hemos explicado la propiedad. Pero vamos a ver un ejemplo más práctico, ¿no? Recordemos que tenemos una potencia, un exponente negativo, y por lo general nunca nos piden que dejemos con exponentes negativos, sino que lo hagamos con exponentes positivos. Entonces, lo que podemos hacer es cambiar el signo de los exponentes, pero para cambiar el signo de los exponentes tenemos que invertir el orden de las bases, es decir, en este caso de las fracciones, ¿sí? Aquí invertimos el orden, es decir, ya no nos va a quedar 5 medios, sino que va a dar 2 sobre 5, como vemos acá, y el exponente pasa a ser ya positivo, ¿sí? El exponente no cambia, lo que cambia es el signo del exponente y también el orden de la fracción. Si estaba 5 sobre 2, ahora está 2 sobre 5. Lo mismo en el otro caso, 1 sobre 3 quedaría 3 sobre 1, elevado a la 2, elevado al exponente positivo. ¿Sí? Luego aplicamos la otra ley que ya sabemos, la otra propiedad. Si este 2 está afectando al 2 y al 5, ponemos 2 elevado a la 2 y 5 elevado a la 2, como vemos aquí. Y este exponente 2 que está aquí,
también afecta al 3 y al 1, también ponemos 3 elevado a la 2 y 1 elevado a la 2, es decir, al cuadrado, ¿no? A la 2 es al cuadrado, es lo mismo. Bien, entonces ahora desarrollamos. 2 elevado al cuadrado es 4, 5 elevado al cuadrado es 25, 3 elevado al cuadrado es 9 y 1 elevado al cuadrado es 1. Es decir, 2 por 2 es 4, 5 por 5 es 25, 3 por 3 es 9 y 1 por 1 es 1. Luego procedemos a multiplicar. Ya sabemos nosotros realizar producto de fracciones o de números racionales. En este caso 4 por 9, 36 y 25 por 1, 25. Y este sería el desarrollo de esa operación. Y por último tenemos el caso de potencia de un cociente. Potencia de un cociente. Es decir, aquí tenemos A dividido para B. Siempre que hay división, el símbolo de división es cociente. A dividido para B elevado a todos esos dos a la M. Esa división, ese cociente elevado a la M, a un exponente, ¿verdad? Asimismo, como en el caso del producto, ¿sí? Esa M, ese exponente M va a afectar tanto a la A como a la letra B, a los dos. A a la M dividido para B a la M. Y una vez que tenemos eso, hacemos el ejemplo, ¿verdad? Ya, aquí tenemos el ejemplo. Entonces tenemos 5 tercios o 5 sobre 3 dividido, esto es cociente, para 8 sobre 7. ¿Sí? Y todo eso elevado a la 4. Entonces, ese 4 va a afectar al 5 tercios o 5 sobre 3 y asimismo al 8 séptimos u 8 sobre 7. Listo, entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a desarrollar, ¿no? 5 tercios elevado a la 4 dividido para 8 séptimos elevado a la 4. Si lo desarrollamos nos quedaría de esta manera. Recuerden que cuando tenemos un cociente lo podemos transformar a un producto invirtiendo el orden de la fracción. Es decir, esta fracción de aquí ya no nos quedaría 8 sobre 7, sino 7 sobre 8, como vemos acá, en el lado de acá, ¿no? Como vemos en este caso de aquí. Entonces, ¿qué quedaría? Quedaría 5 tercios elevado a la 4, ¿verdad? Por, ya no dividido, sino por 7 octavos, ya no 8 séptimos, sino 7 octavos, también elevado a la 4. Desarrollando todo eso, nos da una respuesta, un número decimal de 4,5230. ¿Sí? 5 elevado a la 4, 625, 3 elevado a la 4, 81, 7 elevado a la 4, 2401 y 8 elevado a la 4, 4096. Multiplicando esas fracciones, vamos a obtener que debemos multiplicar 625 por 2401 y 81 por 4096 y nos dan los resultados y dividimos y nos da 4,5230, redondeando a 4 decimales. Listo, esa sería la manera como tenemos que desarrollar las propiedades de los exponentes, las propiedades de la potenciación de los números racionales, que dicho sea de paso se aplican a todos los números, no solamente los números racionales, sino números enteros, números decimales, a todos los números reales. ¿Listo? Bien, espero que haya sido de provecho este video. Listo, sigan practicando, sigan avanzando en sus estudios. Hay un dicho que dice: la práctica hace el maestro. Bendiciones, los esperamos en una próxima oportunidad.